La apacible mansión de Frank Fritz albergaba un oscuro secreto, enterrado bajo sus mismos pisos. Cuando el FBI llegó a la extensa finca de Iowa y comenzó a remover las viejas tablas del suelo, esperaban encontrar evidencia rutinaria. En cambio, lo que descubrieron dejó paralizados incluso a los agentes más experimentados. El descubrimiento bajo la casa de la ex estrella de American Pickers pronto se convertiría en noticia nacional, dejando atónitos a investigadores y al público en general. El viaje de Fritz a su finca de Iowa comenzó tras años recorriendo las carreteras secundarias de Estados Unidos en busca de tesoros olvidados. La propiedad, enclavada en la zona rural de Davenport, cautivó su imaginación con su encanto rústico y su importancia histórica. Esta conexión lo impulsó a comprar la histórica casa de campo en 2013, aunque en aquel momento requería una renovación exhaustiva. Trabajando con artesanos locales y expertos en restauración, Fritz transformó la antigua estructura en un escaparate de su visión ecléctica, combinando elementos arquitectónicos del Medio Oeste con toques personales. Su finca se encuentra en 8 hectáreas de terreno agrícola ondulado a pocos kilómetros de Davenport, con vistas panorámicas del valle del río Mississippi. Fritz se sintió atraído por la zona tras filmar allí numerosos episodios durante su carrera en American Pickers. Tenía una especie de magia, según declaró en una ocasión a la revista Midwest Living. Compró la propiedad principalmente por su ubicación apartada y luego contrató a los arquitectos de Davenport, Thomas Miller y Sarah Johnson, de Heritage Restoration, para que le ayudaran a transformar la estructura existente en el santuario personal que imaginaba. La casa estaba en pésimas condiciones, recuerda Johnson. Era una casa de campo de la década de 1890 que llevaba casi una década abandonada y presentaba importantes problemas estructurales, pero Frank vio su potencial de inmediato. La estructura era sólida y la ubicación perfecta. Fritz y su equipo de diseño no estaban interesados en crear un espacio de exhibición para las cámaras de televisión. En cambio, sus prioridades eran la autenticidad, la comodidad y la creación de espacios que pudieran exhibir su creciente colección de motocicletas americanas y vintage. La casa renovada se convirtió en una mezcla de estilos, mitad granja tradicional, mitad cabaña rústica, mitad paraíso para coleccionistas. No buscaba nada específico, explica Miller. Refleja a la perfección la personalidad de Frank, sin pretensiones, auténtica y llena de historias. La primera prioridad durante la renovación fue la integridad estructural, para asegurar que la antigua granja pudiera resistir otro siglo. Se reforzaron los suelos hundidos y se estabilizaron los cimientos antes de comenzar cualquier trabajo estético. Fritz aportó su mirada de coleccionista a los detalles de acabado de los espacios interiores. Lo que buscaba era autenticidad, una casa que honrara sus 130 años de historia y, al mismo tiempo, incorporara las comodidades modernas. Me he pasado la vida buscando cosas con pátina e historia, explicó Fritz durante una visita a una casa poco común. Quería que mi casa transmitiera esa misma sensación, como si hubiera sido habitada y amada durante generaciones. Tras su salida de American Pickers en 2020 y su posterior derrame cerebral en 2022, Fritz se volvió cada vez más solitario. Su extensa finca en Iowa se convirtió en su refugio del escrutinio público y de sus problemas de salud. Los vecinos afirmaban que rara vez veían a la ex estrella de televisión, aunque se podían ver luces moviéndose por la casa a horas intempestivas. Su colección de motocicletas clásicas y antigüedades seguía creciendo, gracias a las camionetas sin distintivos que ocasionalmente visitaban la propiedad. Los problemas de salud de Fritz habían sido bien documentados. Tras su derrame cerebral, pasó meses en rehabilitación, aprendiendo a caminar de nuevo y recuperando su independencia. Aunque logró un progreso impresionante, sus amigos notaron que se había retirado considerablemente de sus antiguos círculos sociales. Su finca, que antes se abría ocasionalmente para eventos benéficos, quedó totalmente prohibida a las visitas. Se instalaron cámaras de seguridad y se erigió una valla de privacidad alrededor del perímetro de la propiedad. A pesar de su reclusión, Fritz mantenía contacto con un pequeño círculo de amigos de confianza. Uno de ellos, James Kenworth, un antiguo socio restaurador de motocicletas, se preocupó a principios de 2025 cuando Fritz dejó de responder a llamadas y mensajes. Tras varias semanas sin contacto,
Kenworth contactó con las autoridades locales para solicitar una revisión del estado de la propiedad. Cuando los agentes del departamento del sheriff del condado de Scott llegaron a la finca de Fritz el 5 de marzo de 2025, encontraron una escena inquietante. La casa parecía intacta desde fuera, pero no hubo respuesta a los repetidos golpes. Los vehículos de Fritz permanecían en el garaje y el correo se había acumulado en el buzón. Tras intentar contactar con Fritz por teléfono, los agentes decidieron entrar en la propiedad. Dentro, encontraron la casa en un estado impecable, casi inquietante. No había señales de alteración, pero tampoco de Fritz. Una taza de café a medio terminar reposaba sobre la encimera de la cocina y su billetera y llaves permanecían en una mesita junto a la puerta. La casa parecía haber sido abandonada repentinamente, aunque no parecía faltar nada de valor. Las autoridades locales, reconociendo lo inusual de la escena, contactaron con la oficina del FBI en Quad Cities. Dada la fama de Fritz y las extrañas circunstancias, los agentes federales llegaron en cuestión de horas para ayudar con la investigación. Los registros iniciales de la propiedad no revelaron nada inusual, aunque los agentes observaron que ciertas áreas de la casa principal habían sido renovadas recientemente. De particular interés fue la biblioteca, donde se habían instalado pisos de madera nuevos el año pasado, algo inusual dada la conocida preferencia de Fritz por los materiales originales. La agente especial Meredith Carver dirigió la investigación del FBI, trayendo a especialistas forenses para examinar la propiedad. Después de 3 días de búsqueda sin encontrar rastro de Fritz, los investigadores hicieron un descubrimiento crucial: sutiles inconsistencias en el diseño del piso de la biblioteca. Las imágenes térmicas revelaron variaciones de temperatura bajo ciertas secciones de la nueva madera noble, lo que sugería una cavidad o espacio inferior que no coincidía con las zonas conocidas del sótano. El 9 de marzo de 2025, los técnicos del FBI comenzaron a retirar con cuidado los tablones de madera noble de la biblioteca, esperando encontrar quizás un almacén oculto o una habitación segura. Lo que descubrieron, en cambio, dejó atónitos incluso a los agentes más veteranos. Bajo las tablas del suelo había una cámara oculta, de aproximadamente 4 o 5 metros cuadrados, a la que se accedía mediante una escalera oculta. El espacio había sido cuidadosamente construido para evitar ser detectado. Con materiales de insonorización en las paredes, el contenido de la habitación oculta dejó atónitos a los investigadores. En lugar de las antigüedades u objetos de valor que cabría esperar de un coleccionista de la talla de Fritz, encontraron docenas de diarios encuadernados en cuero, meticulosamente organizados y fechados. Junto a ellos, miles de documentos, algunos con décadas de antigüedad y varios archivadores antiguos. Lo más impactante de todo fue una pared cubierta de fotografías y recortes de periódico, todos conectados con hilo rojo, formando un patrón que sugería una investigación que se había prolongado durante muchos años. El agente especial Carver selló inmediatamente la escena y estableció un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. En cuestión de horas, analistas de documentos especializados y científicos del comportamiento llegaron en avión desde la sede del FBI en Quantico, Virginia. Su llegada marcó el inicio de una de las investigaciones más extrañas en la historia reciente del FBI. Cuando los analistas del FBI comenzaron a examinar el contenido de la habitación oculta, surgió una imagen alarmante. Los diarios, que abarcaban más de 30 años, detallaban la obsesión secreta de Fritz por investigar una serie de casos sin resolver ocurridos en el Medio Oeste desde la década de 1970. Las primeras entradas del diario databan de la adolescencia de Fritz, cuando un amigo de la infancia desapareció sin dejar rastro de su ciudad natal. Los documentos revelaron que Fritz había estado llevando a cabo su propia investigación paralela durante décadas, utilizando sus American Pickers Travels como tapadera para visitar lugares relacionados con los casos y entrevistar a testigos con el pretexto de buscar antigüedades. Sus diarios detallaban conversaciones, observaciones y teorías que nunca se habían compartido con los investigadores oficiales. Lo más inquietante es que varias entradas de los últimos meses sugerían que creía haber identificado un patrón que conectaba los casos de décadas de antigüedad y que, por consiguiente, temía por su propia seguridad.
Los especialistas en documentos del FBI descubrieron que Fritz había recopilado informes policiales, declaraciones de testigos y pruebas que nunca se habían hecho públicas. Algunos de los materiales parecían haber sido obtenidos a través de canales no oficiales, lo que planteaba dudas sobre posibles conexiones con las fuerzas del orden. La pared de fotografías incluía imágenes de escenas del crimen, sospechosos y víctimas, muchas con notas manuscritas de Fritz adjuntas. Lo que encontramos es esencialmente una sala de investigación privada que rivalizaría con la de muchos departamentos de policía, declaró la agente Carver a sus superiores en una sesión informativa confidencial. Fritz no solo coleccionaba antigüedades durante sus viajes, recopilaba metódicamente pruebas y conectaba puntos que las fuerzas del orden habían pasado por alto durante décadas. El descubrimiento generó inquietud inmediata sobre el paradero de Fritz. ¿Su investigación lo habría puesto en peligro o se habría escondido? Temiendo que su trabajo hubiera sido descubierto por alguien relacionado con los casos, el FBI inició una búsqueda inmediata de Fritz, al tiempo que comenzaba a verificar la información contenida en sus archivos ocultos. A medida que los investigadores profundizaban en los diarios y documentos de Fritz, identificaron al menos 17 desapariciones y asesinatos sin resolver en Illinois, Iowa, Missouri y Wisconsin entre 1978 y 2010. Fritz había documentado meticulosamente similitudes entre los casos que las investigaciones oficiales nunca habían relacionado, objetos específicos desaparecidos de los hogares de las víctimas, métodos particulares de entrada y ciertos patrones geográficos. La teoría central de Fritz, detallada en sus entradas de diario más recientes, de enero de 2025, era la más convincente. Creía que los casos estaban conectados con una red de anticuarios y coleccionistas que utilizaban sus negocios como tapadera para actividades más siniestras. Sus notas sugerían que ciertos objetos raros que aparecían en subastas privadas podían rastrearse hasta los hogares de las víctimas, estableciendo un patrón que había pasado desapercibido para las autoridades, centrándose en motivos más obvios. Los analistas del FBI quedaron atónitos al descubrir que Fritz había compilado una lista de nombres, incluyendo a varias figuras conocidas del mundo de las antigüedades de las que sospechaba estar involucrados. Aún más impactante, había documentado encuentros aparentemente inocentes con estos individuos durante su tiempo en American Pickers, anotando comportamientos o comentarios que despertaron sus sospechas. La entrada más reciente del diario, fechada el 12 de febrero de 2025, contenía una última línea escalofriante. El descubrimiento del FBI en la finca de Fritz se expandió rápidamente a una operación multiestatal. Se activaron unidades de casos sin resolver en 4 estados para revisar los casos que Fritz había conectado, esta vez con el beneficio de sus años de investigación. El agente especial Carver estableció un grupo de trabajo dedicado, con sede en una instalación segura cerca de Davenport, que trabajaba para verificar las afirmaciones de Fritz mientras continuaba la búsqueda del coleccionista desaparecido. El 15 de marzo de 2025, la investigación dio un giro dramático cuando los agentes identificaron a Jay, a partir de la última entrada del diario de Fritz, como Joanna Wilkes, una exfiscal del condado que había trabajado en varios casos sin resolver en la década de 1990 antes de dedicarse a la práctica privada. Cuando los agentes localizaron a Wilkes en su despacho de abogados de Chicago, ella confirmó que Fritz la había contactado a principios de febrero, alegando tener pruebas que conectaban numerosos casos sin resolver. Tenía previsto reunirse conmigo el 13 de febrero, con lo que describió como pruebas irrefutables que identificarían a los autores, según declaró Wilkes a los investigadores, pero nunca apareció. Intenté llamarlo repetidamente, pero no obtuve respuesta. Dado su historial de problemas de salud, supuse que había tenido una emergencia médica. La declaración de Wilkes confirmó el creciente temor del FBI. Fritz había desaparecido justo cuando se disponía a compartir sus hallazgos. Este momento sugería firmemente que alguien se había enterado de sus planes y había tomado medidas para silenciarlo. La búsqueda de Fritz se convirtió entonces en un caso de persona desaparecida y en una posible investigación de homicidio. El 22 de marzo de 2025,
Casi 3 semanas después de la desaparición de Fritz, la investigación arrojó su primer gran avance. Basándose en los datos de ubicación del teléfono celular de Fritz, recuperados de los registros, antes de que el dispositivo se desconectara el 12 de febrero, los agentes centraron su búsqueda en una zona boscosa remota, cerca del río Mississippi, a unos 48 kilómetros de la finca de Fritz. En un claro accesible únicamente por un estrecho camino de tierra, los investigadores descubrieron la camioneta de Fritz oculta bajo una red de camuflaje. El vehículo parecía haber sido cuidadosamente escondido, con ramas y follaje dispuestos para evitar la detección aérea. En el interior, los agentes encontraron una maleta preempacada, diarios adicionales y una computadora portátil. No había rastro de Fritz, ni evidencia de violencia o forcejeo dentro del vehículo. La computadora portátil proporcionó información inmediata. Fritz había creado archivos cifrados que contenían copias de seguridad de toda su investigación, junto con grabaciones de video de sus propias declaraciones que detallaban sus hallazgos. En el video más reciente, fechado el 12 de febrero, Fritz parecía visiblemente ansioso, mirando frecuentemente por encima del hombro mientras hablaba. Si estás viendo esto, algo salió mal. En la grabación dijo: he pasado 30 años rastreando a esta gente, atando cabos que nadie más podía ver. Mañana me reuniré con Joanna para entregarle todo, pero no creo que lo logre. Han estado vigilando la casa. He preparado esta copia de seguridad y he escondido mi investigación donde no la encuentren. Hay nombres en mis diarios. Gente que no creerías que está involucrada en esto. Revisa los registros de la subasta para ver los artículos que he enumerado. Ahí encontrarás la prueba. El video termina con Fritz proporcionando las coordenadas de lo que describió como un seguro, un segundo alijo de evidencia que había escondido en otro lugar. Cuando los agentes siguieron estas coordenadas hasta un silo agrícola abandonado a 32 kilómetros de distancia, descubrieron contenedores impermeables con documentación adicional, fotografías y, lo más importante, varios artículos que Fritz había identificado como robados de las casas de las víctimas. Artículos que nunca se habían incluido en los informes policiales oficiales. Con la investigación de Fritz y la evidencia física de su segundo alijo, el FBI comenzó a actuar contra las personas mencionadas en sus diarios. El 5 de abril de 2025, se llevaron a cabo redadas coordinadas en 16 lugares del Medio Oeste, dirigidas a tiendas de antigüedades, residencias privadas y almacenes relacionados con los sospechosos de Fritz. Las operaciones recuperaron docenas de artículos que coincidían con las descripciones de las propiedades desaparecidas de las casas de las víctimas de casos sin resolver. Más inquietante aún, varios lugares contenían habitaciones ocultas similares a la que se encontraba bajo la biblioteca de Fritz, espacios dedicados a catalogar objetos robados y planificar operaciones. En un lugar rural de Missouri, los agentes descubrieron un elaborado taller donde se alteraban las características identificables de las antigüedades robadas para evitar su reconocimiento. Las redadas resultaron en 12 arrestos, incluyendo a 3 personas muy conocidas en el mundo del coleccionismo de antigüedades. 2 de los sospechosos arrestados eran exagentes de la ley que, de hecho, habían trabajado en algunas de las investigaciones originales, lo que explica cómo el grupo había logrado mantenerse por delante de la policía durante décadas. Sus conexiones les habían permitido monitorear el progreso de los casos y desviar la atención cuando los investigadores se acercaban demasiado. Los analistas del FBI determinaron que la red había operado durante al menos 4 décadas, utilizando el comercio legítimo de antigüedades como tapadera para robos, hurtos y, cuando era necesario, violencia. Los objetos robados a las víctimas eran alterados, retenidos durante años y luego vendidos a través de canales aparentemente legítimos a coleccionistas que desconocían su origen. Las ganancias de estas ventas habían financiado un estilo de vida confortable para los participantes mientras los casos se enfriaban. A pesar del exitoso desmantelamiento de la red criminal, el propio Frank Fritz seguía desaparecido. Las pruebas sugerían que los miembros de la red se habían enterado de su reunión, planeada con el exfiscal Wilkes, y habían tomado medidas para impedirle compartir sus hallazgos. La pregunta que rondaba a los investigadores era si Fritz había sido capturado, se había ocultado o algo peor. El avance en el caso provino de una fuente inesperada.
El 18 de abril de 2025, un mecánico especializado en motocicletas del norte de Minnesota contactó con las autoridades tras reconocer el nombre y la foto de Fritz en las noticias sobre la investigación. El mecánico informó que un hombre que coincidía con la descripción de Fritz, aunque con un nombre diferente, había llevado una Harley Davidson clásica para mantenimiento a finales de febrero. Según el mecánico, el hombre había pagado en efectivo, parecía nervioso y pidió que no se tomaran fotografías de la motocicleta. Había mencionado que se alojaba en una cabaña remota y había comprado provisiones, lo que sugería que planeaba permanecer allí durante un período prolongado. Lo más revelador fue que le había pedido al mecánico que instalara un compartimento de almacenamiento oculto adicional en la motocicleta, una solicitud que le pareció inusual. Los agentes del FBI fueron enviados a la zona de inmediato, concentrándose en propiedades remotas que coincidían con la ubicación general descrita por el mecánico. Tras 3 días de búsqueda, identificaron una pequeña cabaña accesible solo por un sendero estrecho, con una motocicleta que coincidía con la descripción, cubierta con una lona a su lado. Acercándose con cautela, los agentes rodearon la propiedad antes de anunciar su presencia. El hombre que salió de la cabaña era efectivamente Frank Fritz, aunque casi irreconocible. Había perdido peso, se había dejado barba y se había teñido el pelo. Cuando los agentes se identificaron, las primeras palabras de Fritz fueron: ¿encontraron lo que dejé en el suelo? No. Solo, cuando le aseguraron que su investigación había sido recuperada y que se estaba trabajando en ella, accedió a salir y acompañar a los agentes. Una vez a salvo bajo custodia del FBI, Fritz reveló toda la historia. Había estado llevando a cabo su investigación extraoficial durante décadas, comenzando tras la desaparición de su amigo de la infancia a finales de los años 70. Durante sus años viajando para American Pickers, había aprovechado la oportunidad para recopilar información, visitar escenas de crímenes y establecer conexiones que las fuerzas del orden habían pasado por alto. Nunca tuve la intención de convertirme en un detective aficionado, explicó Fritz durante la sesión informativa formal. Pero una vez que empecé a ver los patrones, no pude parar. No se trataba de crímenes aleatorios. Eran calculados, organizados y conectados por el comercio de antigüedades que tan bien conocía. Fritz describió cómo empezó a sospechar al reconocer artículos en subastas privadas que coincidían con descripciones de propiedad robada de casos sin resolver. A medida que su conocimiento aumentaba, comenzó a documentar similitudes entre casos y a rastrear el movimiento de artículos específicos en el mercado. Su experiencia en antigüedades le permitió detectar alteraciones destinadas a ocultar el origen de ciertas piezas. Lo más escalofriante es que Fritz reveló que se había encontrado cara a cara con varios miembros de la cadena durante su carrera en American Pickers, incluso presentando algunos de sus negocios legítimos en el programa. Había aprovechado estos encuentros para recopilar información mientras mantenía su fachada de simple coleccionista entusiasta. El punto de inflexión llegó el año pasado. Fritz les contó a los investigadores: estaba en una subasta privada en Chicago cuando vi un reloj Art Deco distintivo que sabía que había sido robado de una casa en Wisconsin, donde el dueño fue encontrado asesinado en 1996. El reloj había sido modificado, pero reconocí su mecanismo único. Cuando pregunté casualmente por él, la reacción del vendedor me dijo todo lo que necesitaba saber. Me reconocieron y no les agradaron mis preguntas. En las semanas siguientes, Fritz notó vigilancia alrededor de su propiedad. Vehículos desconocidos se estacionaban en la calle cerca de su casa y comenzó a recibir llamadas colgadas a horas intempestivas. A principios de 2025, convencido de que estaba en peligro, construyó la habitación oculta bajo el suelo de su biblioteca para proteger su investigación y contactó al exfiscal Wilkes. Sabía que no se conformarían con solo amenazarme, continuó Fritz. Estas personas ya habían matado antes para proteger su operación. La noche antes de mi reunión programada con Joanna, vi a alguien intentando burlar mi sistema de seguridad. Fue entonces cuando puse en marcha mi plan de contingencia. Fingí que seguía en casa mientras me escabullía por un pasadizo que había construido en el sótano. Simulé mi desaparición. Escondí las pruebas en varios lugares y me dirigí al norte con dinero y provisiones.
La increíble historia de Frank Fritz y las pruebas que había reunido dieron lugar a uno de los descubrimientos más significativos en casos sin resolver de la historia del Medio Oeste. Para junio de 2025, el FBI había acusado a 23 personas en relación con la red criminal, con cargos que iban desde robo y allanamiento de morada hasta asesinato y obstrucción a la justicia. La fiscalía estimó que el grupo era responsable de al menos 11 homicidios y docenas de robos importantes a lo largo de 4 décadas. La habitación oculta bajo el suelo de la biblioteca de Fritz se hizo famosa en los círculos policiales. Un testimonio de la determinación de un hombre por resolver casos que los canales oficiales habían abandonado. Un analista del FBI describió los diarios, las fotografías y la meticulosa investigación como más exhaustivas que muchas investigaciones policiales, con conexiones que habrían sido imposibles para alguien sin el conocimiento especializado de Fritz sobre antigüedades y objetos de colección. El propio Fritz, tras informar a las autoridades y prestar testimonio ante grandes jurados en varios estados, fue incluido en un programa temporal de protección de testigos hasta que todos los miembros de la red fueran detenidos. Su salud, precaria desde su derrame cerebral, mejoró con la atención médica adecuada y expresó su alivio al ver que su búsqueda de justicia, que había durado décadas, finalmente había llegado a su fin. Cuando le preguntaron por qué había llegado tan lejos, arriesgando su seguridad y, en última instancia, su vida, para investigar crímenes sin ninguna conexión directa con él, más allá de su amigo de la infancia, la respuesta de Fritz fue simple. En mis años como coleccionista, siempre he creído que los objetos transmiten historias, pero también comprendí que cuando los objetos desaparecen, a veces también desaparecen las personas. Alguien tenía que hablar por ellos, alguien tenía que recordar. El caso se conoció en los círculos del FBI como la persecución del recolector. Notable no solo por los crímenes que resolvió, sino también por el insólito detective que lo protagonizaba. Un hombre cuyo ojo para los detalles y la autenticidad de las antigüedades habían desmantelado una organización criminal que había eludido a los investigadores profesionales durante generaciones. En cuanto a la mansión de Fritz, con su habitación secreta y pruebas ocultas, ha sido donada a la Sociedad Histórica del Condado de Scott, aunque el suelo de la biblioteca ha sido sellado permanentemente. Un recordatorio de los extraordinarios esfuerzos que realizó un individuo decidido en busca de la verdad y la justicia. Al parecer, no fue heroína lo que consiguió. Terminó consiguiendo fentanilo y lo mató. Sí. Rick Harrison finalmente rompe el silencio sobre la muerte de Adam Harrison, y es terrible. El mundo de la telerrealidad se ha visto sacudido por la tragedia en los últimos meses tras la prematura muerte de Adam Harrison, hijo del patriarca de Pawn Stars, Rick Harrison. Tras semanas de silencio que alimentaron la especulación en redes sociales y medios de entretenimiento, Rick Harrison finalmente ha abordado la devastadora pérdida de su hijo de 39 años en una emotiva entrevista que ha dejado atónitos a los fans por su cruda honestidad sobre su complicada relación y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Adam. En una entrevista con un importante medio de comunicación que se ha vuelto viral, Harrison reveló detalles sobre la larga batalla de su hijo contra la adicción, que finalmente le costó la vida en enero. El empresario, normalmente estoico, conocido por sus agudas habilidades de negociación y su profundo conocimiento de la historia, mostró una faceta vulnerable que rara vez se ve en televisión al hablar de la dolorosa realidad de perder a un hijo a causa de la epidemia de opioides que sigue devastando a familias en todo Estados Unidos. Adam luchó durante años. Harrison reveló que su voz estaba cargada de emoción. Como padre, uno quiere solucionar todo para sus hijos. Pero la adicción no es algo que se pueda simplemente negociar o gastar dinero para que desaparezca. Lo intentamos todo, los mejores centros de rehabilitación, intervenciones, terapia. Pero al final, esta enfermedad pudo más que todos nuestros esfuerzos juntos. Adam Harrison, a diferencia de sus hermanos Corey y Jake, quienes han aparecido en la serie de History Channel, se mantuvo alejado de los focos de atención que han seguido a la familia Harrison desde el debut de Pawn Stars en 2009.
Esta privacidad generó malentendidos entre los fans del programa, quienes desconocían su existencia, hasta que se hizo pública la noticia de su fallecimiento. Rick abordó este tema directamente en la entrevista, explicando que la ausencia de Adam del programa se debía en parte a sus continuos problemas de salud. La gente pregunta por qué Adam no estaba en el programa, y la verdad es que él mismo luchaba entre bastidores, explicó Harrison. Algunos días eran mejores que otros. Tenía periodos de sobriedad en los que pensábamos que tal vez esta vez había superado la crisis. Luego venía un revés. Es el cruel ciclo de la adicción que millones de familias comprenden perfectamente. La franqueza de Harrison sobre la causa de la muerte de su hijo marca una diferencia con el silencio inicial de la familia cuando se conoció la noticia. En enero, la familia Harrison publicó un breve comunicado confirmando el fallecimiento de Adam sin dar detalles, solicitando privacidad durante su duelo. Esta información limitada creó un vacío que rápidamente se llenó de rumores y especulaciones en línea, algo que Rick reconoció que afectó profundamente a la familia durante su duelo. Queríamos procesar nuestra pérdida en privado antes de decir nada públicamente, dijo Harrison. Pero me he dado cuenta de que guardar silencio permite que otros controlen la narrativa. Y Adam merece algo mejor. No era solo su adicción, era un padre, un hijo, un hermano y un amigo con tantas cualidades maravillosas que a menudo se veían eclipsadas por su enfermedad. El líder de Pawn Stars compartió recuerdos del agudo sentido del humor de Adam, su creatividad y sus periodos de trabajo en la mundialmente famosa Casa de Empeños de Oro y Plata, lejos de las cámaras. Estos vistazos a la vida de Adam pintaron la imagen de una persona compleja que luchó simultáneamente con la repentina fama de la familia y sus propios demonios personales. No todos están hechos para la atención pública, reflexionó Harrison. Cuando el programa despegó, nos cambió la vida de la noche a la mañana. Corey se adaptó, incluso prosperó en ese entorno. Adam era diferente. Era más reservado, más sensible a las críticas. A veces me pregunto si la presión de nuestra familia, al convertirse en figuras públicas, exacerbó sus dificultades. La disposición de Harrison a hablar sobre las realidades de la adicción representa un momento importante en la cultura de las celebridades, donde las tragedias personales a menudo se suavizan o se ocultan por completo. Al hablar abiertamente sobre la causa de la muerte de Adam, la estrella de telerrealidad se une a un número creciente de figuras públicas que trabajan para desestigmatizar la adicción y los problemas de salud mental compartiendo sus propias experiencias dolorosas. Lo peor de la adicción es la vergüenza que la rodea, dijo Harrison. Esa vergüenza mantiene a la gente sufriendo en silencio. Mantiene a las familias fingiendo que todo está bien cuando se están desmoronando. Si compartir la historia de Adam ayuda a una sola persona a buscar ayuda, o a una familia a sentirse menos sola en su lucha, entonces romper mi silencio vale la pena. La entrevista tomó un giro aún más sombrío cuando Harrison habló de sus arrepentimientos sobre su relación con Adam. En un momento particularmente conmovedor, admitió que las exigencias de construir su negocio y, posteriormente, mantener su carrera televisiva, a veces implicaban sacrificar la presencia de su hijo en momentos críticos. El éxito tiene un precio que no aparece en ninguna etiqueta de casa de empeño, dijo Harrison, refiriéndose al negocio familiar que lo hizo famoso. Estaba construyendo un legado, trabajando 16 horas al día en la tienda y luego gestionando las exigencias del programa. Hubo momentos en que Adam me necesitó y yo estaba físicamente presente, pero mentalmente concentrado en el negocio. Esos son momentos que no puedo recuperar, y es algo con lo que tengo que vivir ahora. Harrison también reveló que hubo periodos de distanciamiento entre él y Adam, complicados por la naturaleza cíclica de la adicción y la recuperación. Estas confesiones contextualizan la ausencia de Adam de la parte pública de la empresa familiar Harrison, a la vez que ofrecen una visión de la compleja dinámica que existe en muchas familias afectadas por el abuso de sustancias. Cualquiera que haya amado a alguien que lucha contra la adicción sabe que hay momentos en los que hay que establecer límites para el propio bienestar, explicó Harrison. Hubo periodos en los que no nos hablábamos porque la situación se había vuelto insostenible.
Esa distancia es parte de lo que hace que el duelo sea tan complicado. No solo se llora por la persona que se perdió, sino también por la reconciliación que nunca se tendrá, las conversaciones que quedarán inconclusas. Si bien gran parte de la entrevista se centró en las dolorosas realidades de las luchas de Adam, Harrison también compartió recuerdos más felices de su hijo, incluyendo el amor de Adam por sus propios hijos y su espíritu creativo. Estos momentos de tranquilidad ofrecieron una imagen más completa de un hombre que era más que sus batallas contra la adicción. Adam fue un padre increíble cuando estaba sano. Harrison dijo, era tan paciente, tan presente con sus hijos de una manera que, honestamente, me enseñó mucho sobre lo que más importa en la vida. Durante sus buenos momentos, tenía un entusiasmo contagioso que iluminaba cualquier habitación. Ese es el Adam que quiero que la gente sepa que existió junto con las luchas. El patriarca de la Casa de la Historia también habló sobre cómo la familia está afrontando su pérdida, revelando que han creado una fundación privada a nombre de Adam, enfocada en ayudar a personas que buscan recuperarse y carecen de recursos económicos para el tratamiento. Esta iniciativa, aunque no se había publicitado hasta ahora, ya ha ayudado a varias personas a acceder a servicios de rehabilitación. Adam siempre quiso ayudar a quienes atravesaban dificultades similares, comentó Harrison. Incluso en sus momentos más difíciles, se acercaba a sus amigos que luchaban y trataba de apoyarlos. Esta fundación mantiene ese espíritu de compasión que fue tan fundamental en él como persona. El hijo de Harrison, Corey Big Hoss Harrison, quien aparece de forma destacada en la Casa de la Historia, no participó en la entrevista, pero se mencionó que estaba profundamente afectado por la pérdida de su hermano. Según Rick, Corey se ha tomado un tiempo fuera de la filmación para procesar su dolor y apoyar a los hijos de Adam durante esta difícil transición. Corey y Adam tuvieron una relación complicada, como suele ocurrir entre hermanos, pero siempre hubo amor, explicó Harrison. Corey se ha centrado en estar presente para los hijos de Adam, asegurándose de que sepan que su padre era querido y que tienen una familia que los apoyará en todo. Su amigo y coprotagonista de La Casa del Empeño, Austin Chumley Russell, ha sido, según se informa, un apoyo para la familia Harrison durante su periodo de duelo. Harrison mencionó que Chumley, quien ha enfrentado sus propias dificultades públicas en el pasado, ha demostrado una empatía notable durante este difícil momento. Chum conocía bien a Adam, conocía sus dificultades, y no ha habido juicios, solo apoyo, dijo Harrison. Eso ha sido así para toda nuestra familia de La Casa del Empeño. Cuando sucede algo así, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Y hemos tenido la suerte de contar con personas que nos han apoyado de manera significativa. La entrevista también abordó cómo la fe de la familia les ha ayudado a superar las consecuencias de una pérdida tan devastadora. Harrison, quien rara vez habla públicamente de sus creencias religiosas, compartió que regresar a los cimientos espirituales establecidos por su padre, el difunto Richard Oldman Harrison, le ha brindado cierto consuelo. Mi padre era un hombre de fe, y me encontré reconectando con esas raíces durante este tiempo, reflexionó Harrison. No hay una guía para el duelo de un hijo. Se supone que no debes sobrevivir a tus hijos. Encontrarle sentido a ese tipo de pérdida requiere algo más grande que uno mismo en lo que apoyarse. En quizás la parte más reveladora de la entrevista, Harrison abordó el impacto de la fama en la dinámica familiar y ofreció un contrapunto a la representación, a menudo idealizada, del estrellato en los reality shows. Cuando te conviertes en una figura pública, todo cambia, explicó Harrison. Tus éxitos se magnifican, pero también tus fracasos. Para alguien que ya lucha con demonios personales, tener un apellido famoso puede sentirse como un privilegio y una maldición a la vez. Adam a veces sentía que no podía ser el mismo. Siempre fue el hijo de Rick Harrison, con todas las expectativas que conlleva esa identidad. Harrison también habló con franqueza sobre la desconexión entre su imagen pública y su dolor privado, explicando que continuar filmando La Casa del Empeño mientras procesaba una pérdida tan profunda ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera. Quienes vieron episodios filmados después del fallecimiento de Adam no habrían tenido ni idea del dolor que el empresario experimentaba tras su profesionalismo. Las cámaras ruedan, y tienes que ser Rick Harrison,
de la Casa del Empeño. El tipo que lo sabe todo de historia y negocia con dureza, dijo. Mientras tanto, estás destrozado por dentro. Esa es la realidad de este negocio. El espectáculo debe continuar, incluso cuando tu mundo personal ha dejado de girar. Adam comprendió esa dualidad mejor que la mayoría. Vio de primera mano cómo la imagen pública rara vez coincide con la realidad privada. La disposición de Harrison a hablar sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de Adam llega en un momento en que la epidemia de opioides sigue cobrándose vidas en todos los ámbitos demográficos y económicos. Al usar su plataforma para destacar cómo la adicción puede afectar a cualquier familia, independientemente de sus recursos o perfil público, Harrison se suma a los crecientes llamados para una mejor comprensión y opciones de tratamiento. La adicción no importa cuánto dinero tengas, cuál sea tu apellido o si sales en televisión, afirmó Harrison con firmeza. Es una destructora de la igualdad de oportunidades. Si compartir la experiencia de nuestra familia ayuda a reducir el estigma, aunque sea un poco, o anima a alguien a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde, entonces algo bueno puede surgir de nuestra pérdida. El líder de Pawn Stars también reflexionó sobre cómo la muerte de Adam ha cambiado su perspectiva sobre lo que realmente importa, tanto en los negocios como en la vida. Conocido por su perspicacia al evaluar el valor de los objetos históricos, Harrison reconoció que la tragedia tiene una forma de aclarar lo que es verdaderamente valioso. He dedicado mi carrera a determinar el valor de las cosas, dijo, haciendo referencia a su famosa experiencia en evaluaciones. Se necesita algo como esto para recordarte que las cosas más valiosas de la vida no son cosas en absoluto, son momentos, conexiones, conversaciones, especialmente las difíciles que has estado posponiendo. La disposición de Harrison a hablar sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de Adam llega en un momento en que la epidemia de opioides sigue cobrándose vidas en todos los ámbitos demográficos y económicos. Al usar su plataforma para destacar cómo la adicción puede afectar a cualquier familia, independientemente de sus recursos o perfil público, Harrison se suma a los crecientes llamados para una mejor comprensión y opciones de tratamiento. La adicción no importa cuánto dinero tengas, cuál sea tu apellido o si sales en televisión, afirmó Harrison con firmeza. Es un factor que destruye la igualdad de oportunidades. Si compartir la experiencia de nuestra familia ayuda a reducir el estigma, aunque sea un poco, o anima a alguien a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde, entonces algo bueno puede surgir de nuestra pérdida. El líder de Pawn Stars también reflexionó sobre cómo la muerte de Adam cambió su perspectiva sobre lo que realmente importa, tanto en los negocios como en la vida. Conocido por su perspicacia al evaluar el valor de los objetos históricos, Harrison reconoció que la tragedia tiene una forma de aclarar lo que es verdaderamente valioso. He dedicado mi carrera a determinar el valor de las cosas, dijo, haciendo referencia a su famosa experiencia en evaluaciones. Se necesita algo como esto para recordarte que lo más valioso de la vida no son cosas en absoluto, sino momentos, conexiones, conversaciones, especialmente las difíciles que has estado posponiendo. Harrison concluyó la emotiva entrevista con un mensaje para otras familias que enfrentan batallas similares con la adicción, ofreciendo la sabiduría que ha adquirido con esfuerzo gracias a su propia experiencia. Sus pensamientos finales se centraron en la importancia de equilibrar el amor infinito con las expectativas realistas sobre la recuperación. Ámalos incondicionalmente, pero recuerda que tu amor por sí solo no puede salvarlos, dijo Harrison con la voz ligeramente quebrada. Apóyalos cuando puedas, establece límites cuando debas hacerlo y perdónate por no poder arreglar algo que quizás sea irreparable. Sobre todo, atesora los buenos momentos cuando lleguen, porque esos recuerdos se vuelven increíblemente valiosos cuando son todo lo que te queda. Al concluir la entrevista, Harrison reveló que la familia había esparcido algunas de las cenizas de Adam en un lugar significativo que habían visitado juntos durante uno de sus períodos de sobriedad, unas raras vacaciones familiares donde, por un breve instante, la adicción no definió su relación. Este detalle íntimo, compartido con evidente emoción, subrayó la complejidad de llorar a alguien cuya vida contuvo tanto enormes luchas como momentos de genuina conexión.
Adam tuvo ese periodo de unos 8 meses en el que las cosas iban bien, recordó Harrison. Hicimos un viaje a las montañas, solo padre e hijo, y tuvimos conversaciones que atesoraré para siempre. De alguna manera, estar en ese mismo lugar para despedirnos se sintió bien. Honró tanto quién era como en quién luchaba por convertirse. La reacción a la sincera entrevista de Harrison ha sido abrumadoramente positiva, y sus fans y otras celebridades han elogiado su valentía al abordar públicamente un tema tan doloroso. Los especialistas en adicciones también han elogiado a la estrella de telerrealidad por usar su plataforma para visibilizar la realidad del trastorno por consumo de sustancias y su impacto en las familias. Cuando alguien con el perfil público de Rick Harrison habla con tanta honestidad sobre la adicción, ayuda a superar la vergüenza que impide que muchas personas busquen ayuda. El doctor Marcus Stevens, especialista en medicina de adicciones, señaló que su disposición a compartir la experiencia de su familia crea un espacio para que otros hagan lo mismo, y esa franqueza es esencial para abordar esta epidemia. Para los millones de espectadores que han recibido a la familia Harrison en sus hogares a través de sus televisores durante más de una década, la sincera conversación de Rick sobre la muerte de Adam es un recordatorio de la humanidad que hay detrás del entretenimiento. El hombre que construyó una marca en torno al descubrimiento de las historias detrás de tesoros históricos ahora ha compartido la historia más personal de todas, una historia de amor, pérdida y un continuo proceso de duelo. La historia de Adam no terminó como ninguno de nosotros esperaba. Harrison dijo al final de la entrevista que su vida importaba, sus luchas importaban, y asegurarnos de que otros sepan que no están solos en batallas similares también importa. Ese es el legado que quiero dejarle a mi hijo. Un legado de honestidad, compasión y el reconocimiento de que toda persona que lucha contra la adicción merece dignidad, incluso cuando no pueda encontrarla por sí misma. A medida que La Casa de la Empeña continúa su exitosa trayectoria en televisión, los espectadores probablemente verán al mismo Rick Harrison familiar que han llegado a conocer a lo largo de 14 temporadas. Pero detrás del astuto empresario que evalúa monedas raras y artefactos históricos, ahora es un padre cambiado por la pérdida, que carga con recuerdos preciados y verdades difíciles sobre el hijo que permaneció en gran parte desconocido para los millones de fanáticos de la serie. Al romper su silencio sobre la muerte de Adam, Rick Harrison ha hecho más que aclarar las circunstancias de una tragedia familiar. Ha utilizado su plataforma para contribuir a una conversación más amplia sobre la adicción, el duelo y las luchas, a menudo invisibles, que subyacen tras el éxito público. Para un hombre que se hizo famoso determinando la autenticidad y el valor de objetos históricos, este acto de genuina vulnerabilidad podría ser su contribución más valiosa hasta la fecha. La Casa de Empeño de Oro y Plata de Las Vegas sigue funcionando y atrayendo a turistas de todo el mundo, muchos de los cuales dejan mensajes de condolencia para la familia Harrison en un libro conmemorativo ubicado cerca de la entrada. Es un recordatorio tangible de que tras la famosa tienda que aparece en televisión, la vida real, con todas sus alegrías y desilusiones, continúa para la familia que ha compartido su negocio con el mundo, pero que ha mantenido en privado algunas de sus luchas más profundas hasta ahora. Harrison también reveló detalles previamente desconocidos sobre los primeros años de Adam y el comienzo de sus problemas con el consumo de sustancias. Según Rick, Adam demostró ser una gran promesa de joven, con un talento natural para comprender el valor de los objetos históricos que rivalizaba con su propia experiencia. Este don, sin embargo, se vio eclipsado gradualmente a medida que la adicción se apoderó de él a principios de sus 20s. Adam tenía un ojo increíble para los detalles, compartió Harrison, alegrándose momentáneamente al recordarlo. Podía mirar una colección de monedas e identificar las piezas valiosas al instante. Era como ver una versión más joven de mí mismo. Teníamos esa conexión, ese interés compartido que pensé que con el tiempo lo llevaría al negocio de forma permanente. Este talento natural hizo que la ausencia de Adam del negocio familiar fuera aún más dolorosa para Rick, quien inicialmente había imaginado construir el imperio de la casa de empeños con sus 2 hijos a su lado. En cambio, a medida que Pawn Stars crecía en popularidad y Corey se convertía en un nombre conocido junto a su padre,
Las dificultades de Adam lo mantuvieron en gran medida en segundo plano. Hubo épocas en las que trabajó en la tienda y era brillante con los clientes, recordó Harrison. Quienes venían en esos momentos podían recordarlo, aunque lo manteníamos alejado de las cámaras. Tenía un encanto natural y un conocimiento que los clientes apreciaban, pero luego la enfermedad volvía a apoderarse de él y desaparecía durante semanas o meses. Harrison describió los desafíos particulares de intentar ayudar a alguien a combatir la adicción mientras vive en Las Vegas, una ciudad donde abundan las tentaciones y la cultura suele celebrar el exceso. Las Vegas es un lugar difícil para alguien que lucha contra la adicción, reconoció. Es una ciudad abierta a las 24 horas, los 7 días de la semana, donde se puede acceder a casi cualquier cosa en cualquier momento. Hubo momentos en los que hablamos de la posibilidad de que Adam se mudara para empezar de cero en otro lugar, pero en última instancia, quería estar cerca de sus hijos y su familia. La entrevista también abordó la relación de Adam con su abuelo, Richard Oldman Harrison, quien falleció en 2018. Según Rick, Oldman tenía un vínculo especial con Adam y a menudo le servía de apoyo durante los momentos difíciles. Mi padre tenía esa forma de ser, directo, sensato, pero también profundamente compasivo cuando era necesario, dijo Harrison. Podía conectar con Adam cuando nadie más podía. Tras la muerte de papá, Adam perdió ese ancla. Intenté ocupar ese lugar, pero nunca volvió a ser lo mismo. Tenían una conexión única. Harrison también abordó los rumores que circulaban en línea, que sugerían que los conflictos familiares habían contribuido a los problemas de Adam, negando rotundamente tales narrativas. Internet adora el drama y las teorías de la conspiración, dijo, con un toque de pragmatismo propio del empresario que regresaba a su voz. La verdad es mucho más simple y desgarradora. La adicción es una enfermedad que no discrimina. No se trata de disputas familiares ni de dramas televisivos. Se trata de una enfermedad que se arraiga y no se detiene, a pesar de los mejores esfuerzos de todos. El patriarca de la Estrella del Peón reveló que en los meses previos al fallecimiento de Adam, había habido señales de esperanza. Un nuevo protocolo de tratamiento había dado resultados prometedores, y Adam había estado manteniendo la sobriedad y reconstruyendo la relación con sus hijos. Este período de optimismo hizo que la pérdida fuera aún más devastadora para la familia. Cuando uno ha estado en esta montaña rusa durante años, aprende a ser cautelosamente optimista durante los buenos momentos, explicó Harrison. Adam estaba bien. Estaba comprometido con sus hijos. Hablaba de planes para el futuro. Ya habíamos pasado por esto antes, pero esta vez algo se sentía diferente. Eso es parte de lo que hace que esta pérdida sea tan cruel. Pensamos que finalmente podríamos estar viendo la luz al final de un largo túnel. Harrison también compartió que Adam había estado trabajando en unas memorias sobre sus experiencias con la adicción, con la esperanza de ayudar a otros que enfrentan batallas similares. El manuscrito inacabado, que la familia descubrió después de su muerte, revelaba una profunda autoconciencia y perspicacia que sorprendió incluso a sus allegados. Al leer sus palabras, me di cuenta de cuánto comprendía sus propias luchas, dijo Harrison. Con un movimiento que volvía a su voz, era muy elocuente sobre la enfermedad, sobre lo que se siente estar bajo su control. Estamos debatiendo en familia si alguna versión de esto podría eventualmente compartirse. Si pudiera ayudar a otros, sería una decisión que tomaríamos con mucho cuidado, respetando lo que Adam hubiera deseado. La entrevista abordó brevemente los aspectos prácticos del proceso de duelo de la familia. Harrison reconoció los desafíos únicos del duelo, manteniendo la presencia pública del negocio y la televisión. La casa de empeños Oro y Plata cerró durante varios días tras la noticia del fallecimiento de Adam, una decisión sin precedentes para un negocio que se enorgullece de estar abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. En 35 años, hemos cerrado la tienda quizás 3 veces, señaló Harrison. Pero necesitábamos ese tiempo para respirar, para estar juntos como familia sin clientes ni cámaras. History Channel fue increíblemente comprensivo con la pausa de la producción. Aún así, en algún momento, hay que volver al trabajo, a una vida aparentemente normal, incluso cuando ya nada parece normal. Harrison también abordó el difícil proceso de explicar la muerte de Adam a sus hijos pequeños, quienes ahora se enfrentan a crecer sin su padre. Esa ha sido una de las partes más difíciles.
admitió. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre no va a volver y por qué? Hemos intentado ser honestos con su edad, enfatizar cuánto los amaba su padre y asegurarles que sus dificultades no eran culpa suya. Nos aseguramos de que cuenten con apoyo profesional para procesar esta pérdida. A lo largo de la entrevista, Harrison volvió repetidamente al tema del estigma en torno a la adicción y cómo complica tanto el tratamiento como el duelo. Expresó especial frustración por los comentarios en redes sociales y la cobertura sensacionalista que habían caracterizado la muerte de Adam de forma sensacionalista o crítica. Adam luchó contra esta enfermedad con todas sus fuerzas. No quería ser adicto, no quería lastimar a su familia. Quería vivir, ver crecer a sus hijos, tener el futuro por el que había luchado. La entrevista concluyó con Harrison compartiendo su visión para la fundación establecida en nombre de Adam, cuyo objetivo es brindar asistencia financiera para el tratamiento de la adicción y apoyo a los hijos de padres que luchan contra trastornos por consumo de sustancias. Adam siempre se preocupó mucho por sus hijos y por quienes luchaban por las mismas batallas que él, explicó Harrison. Su fundación se centra en ambos aspectos: garantizar que quienes buscan tratamiento puedan acceder a él, independientemente de sus limitaciones económicas, y brindar apoyo a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de esta enfermedad. Es una forma de garantizar que, incluso después de la muerte, Adam siga teniendo un impacto positivo. Al acercarse el final de la emotiva entrevista, Harrison ofreció una reflexión final que pareció capturar tanto su dolor como su determinación de encontrarle sentido a la tragedia. En el mundo de las casas de empeño, vemos a personas en sus momentos más bajos, cuando están tan desesperadas que se deshacen de sus posesiones, dijo, pero también vemos resiliencia, personas que se recuperan, que reconstruyen, que regresan más tarde para recuperar lo perdido. Creo que compartir la historia de Adam con honestidad puede ayudar a otros a recuperar vidas que parecen perdidas por la adicción. Esa es la esperanza a la que me aferro ahora. La entrevista, que ya ha sido vista millones de veces en línea, representa un raro momento de sincera emoción por parte de una personalidad televisiva conocida por su estoica perspicacia empresarial. Para los millones de espectadores que han seguido la trayectoria de la familia Harrison a través de La Casa de la Empeña, ofrece una mirada tras la fachada cuidadosamente producida de un reality show a la genuina experiencia humana de un padre que llora a su hijo, mientras intenta evitar que otras familias enfrenten la misma pérdida devastadora. Adam nunca quiso ser famoso, concluyó Harrison, pero sí quería marcar la diferencia en el mundo. Si su historia ayuda a una sola persona, entonces lo ha hecho precisamente. Y como su padre, no podría estar más orgulloso.